El pasado domingo se publicaron los resultados de los procesos electorales en Euskadi y en Galicia y el resultado común de ambos fue un descalabro de Podemos. En el caso de Galicia desaparece y en el caso de Euskadi se queda en la mitad de lo que tenía. Esto no ha sido algo nuevo, sino que durante los últimos meses, incluso diríamos los últimos 2 años, los resultados de Podemos han sido una sombra de lo que fueron inicialmente. La dirección del partido ha intentado tapar estos malos resultados, esta debacle, diciendo que han logrado entrar en el gobierno, pero realmente el haber entrado en el gobierno no es mérito de que hayan obtenido digamos, mérito derivado de que hayan obtenido unos grandes resultados que les hayan permitido pues aportar un número de escaños desconocido hasta el momento para un partido de izquierda alternativa, sino básicamente pues en que el PSOE ha subido, los partidos nacionalistas han aceptado y ellos, teniendo unos resultados muy similares, prácticamente idénticos a los que tenía Anguita en los buenos tiempos de Izquierda Unida, pues han sido parte de la ecuación. Pero la realidad es la que es decir, que en las elecciones nacionales los resultados de Podemos son tremendamente parecidos a los que tenía Izquierda Unida en sus buenos tiempos. En los territorios directamente se hunde en lugares como Navarra, como Euskadi, como Galicia, y en otros territorios pues la bajada en elecciones previas ha sido muy considerable. Siempre, en las últimas elecciones municipales la debacle fue notable. La dirección del partido siempre dice que las causas de eso son las divisiones internas, las peleas internas, pero se olvidan de que desde hace ya mucho tiempo la hegemonía de Iglesias es absoluta. Él lo controla todo. Él, su esposa, sus amigos, tienen absolutamente dominado el partido, han expulsado cualquier disidencia y achacar a las divisiones internas y a las peleas internas, digamos, esas consecuencias negativas a nivel electoral, pues resulta tan inverosímil y tan insultante para la inteligencia como decir que no fue incoherente que Iglesias se comprase el chalet habiendo dicho unos meses antes que no entendía que un político pudiese vivir en un chalet de ese tipo, refiriéndose a un antiguo ministro del PP. El gran problema que ha tenido Podemos es que nació de la universidad. Fue un partido creado por un grupo de profesores universitarios. Y el gran mal de la universidad es la endogamia, es decir, la consideración del departamento universitario como algo propiedad del catedrático, donde puede meter a su gente, donde puede echar a los que no sean de su cuerda y que puede usar como instrumento pues para pagar favores, para aumentar su influencia, para comerciar con otros departamentos universitarios, con otras universidades, hacer favores, intercambiar influencias y ser cada vez más poderoso, pero en definitiva como su cortijo. Y lamentablemente esa ha sido la filosofía que el grupo de Pablo Iglesias y también el grupo de Rajón han tenido respecto del partido Podemos desde un primer momento. Una filosofía que se basa en dos cosas. En primer lugar, un miedo tremendo a perder el poder. Cierran el partido, lo convierten en una secta, echan a cualquiera que pueda hacerle sombra porque tienen miedo a perder el poder. Porque el poder personal, para ellos y para los suyos, representa lo más sagrado. Es decir, prefieren hundir el partido a correr el riesgo de que gente distinta de los de su cuerda pueda tener una cierta influencia y pueda amenazar su, digamos, omnipotencia. Y por otra parte, digamos, un elitismo intelectual que tampoco tiene mucha base real, pero una concepción de que ellos son intelectuales, profesores universitarios de gran nivel y que pueden hacer que la gente comulgue con ruedas de molino. Es decir, que pueden hacer que la gente se trague lo que sea, si lo dicen ellos. Esto ha provocado que muchísima gente buena, pero muchísima, abandone Podemos, que muchísimas corrientes que tenían mucho que aportar se larguen del partido, que muchísimos colectivos sociales vean que ahí no hay nada que rascar porque los quieren para reunirse con ellos, hacerse la foto y ya está.
y que el partido termina convertido en realidad en una secta. Es decir, en una secta donde no cuenta la valía de cada uno, sino cuenta el nivel de fidelidad y de amistad con Iglesias o con alguno de sus mandos intermedios. Y que ese es el motivo que, digamos, sirve, esa es la razón que permite ascender dentro del partido. En este sentido, es tremendamente revelador que comunidades autónomas gobernadas, controladas por grupos rivales dentro de Podemos, grupos rivales me refiero a errejonistas y pablistas, han tenido durante estos años exactamente la misma, digamos, estrategia para controlar el partido y para gestionar el partido de una forma nefasta. Esa estrategia ha consistido en copar los órganos de dirección, invisibilizar a la gente que se apartara de su criterio, aburrirles o expulsarles, dependiendo de cada caso. Había gente que se aburría y se iba, gente que no se aburría y la expulsaban diciendo que había insultado, había faltado el respeto al partido, había dañado su imagen, que ha salido una sentencia del Tribunal Supremo hace nada, la semana pasada, que condena a Podemos por haber expulsado a una serie de militantes en Euskadi, precisamente donde se han hundido más estos días, por haber ejercido su libertad de expresión y por haber ejercido su derecho a la crítica. Entonces, esa estrategia se ha visto en comunidades como Murcia, donde el rajonismo lo controlaba todo, y en comunidades donde el pablismo lo controlaba todo. Y como digo, responde a esa filosofía del departamento universitario de esto es mío y no voy a tolerar que nadie me lo quite. Y quien quiera medrar aquí tiene que rendirme pleitesía. Claro, si tú quieres crear un partido que tenga opciones de gobierno, hacen falta tres cosas. En primer lugar, ejemplaridad de sus dirigentes, honestidad a prueba de bombas, austeridad, eh, lo del chalet. Es decir, lo del chalet a efectos mediáticos fue lamentable. Por una parte, por el tic de nuevo rico que implica, y por otra parte, por la absoluta falta de coherencia que supone decir en un tuit meses antes que es inaceptable que un político viva en un chalet de ese tipo y luego comprar este tubo. Y luego también el insulto a la inteligencia que implica que Pablo Iglesias se negara a decir, oye, pues he cambiado de criterio. Antes pensaba esto, ahora pienso lo otro. Si intentara que pensáramos que no, que él seguía pensando lo mismo y que era plenamente coherente con aquel tuit el haberse comprado el chalet. Como digo, ejemplaridad. Es decir, la ejemplaridad que implica una vida austera, como la que tuvo Marcelino Camacho, que fue líder de comisiones obreras viviendo en un piso de un barrio humilde sin ascensor toda su vida, porque es necesario que si formas parte de un partido que busca el apoyo de las clases populares y de las clases medias, la gente te vea como uno de ellos y queda muy mal el que mientras la gente está viviendo mal o viviendo no demasiado bien en determinados barrios, tú te vayas a vivir con la jet set. Y aparte y esa ejemplaridad también se tiene que proyectar sobre la gestión interna del partido, en el sentido de transparencia, honestidad, búsqueda del bien común, búsqueda del crecimiento del partido y trato por igual a todos los militantes y a todos los cargos, sean o no sean de tu cuerda. Entonces, por una parte, esa ejemplaridad no ha existido en modo alguno. Es decir, el grupo de Iglesias y también el grupo de Rejón, pero ahora mismo está gobernando el grupo de Iglesias, el partido, lo ha cerrado, ha hecho purgas y lo ha dejado convertido en la pequeña secta de Pablo Iglesias. Luego, por otra parte, hace falta apertura a la sociedad. Apertura a la sociedad, que eso es lo que causa tanto miedo, lo que causaba tanto miedo a los rajonistas en Murcia y lo que causa tanto miedo a Iglesias en España. Es decir, si tú consigues la Secretaría General de un partido, puedes hacer dos cosas. Copar la dirección del partido con gente tuya y quitarte del medio a todo el que te pueda hacer sombra, o abrir ese partido a colectivos sociales, sensibilidades diversas, etcétera, e intentar que crezca, digamos, de las sinergias que nazcan de ahí. Eso tiene el riesgo de que como hay mucha gente y hay gente que tú no controlas, pues esa gente pueda representar para los militantes un proyecto mejor que el tuyo, pueda causar más simpatía y pueda acabar sustituyéndote. Pero claro, ahí está la grandeza de miras. El verdadero líder dice, yo no creé este partido para que fuese mi castillo de plástico. Yo creé este partido
para conseguir algo grande. Lo abro a la sociedad, lo abro a la gente, permito que entren sensibilidades distintas a la mía, que entre gente que yo no controlo y que todos trabajemos por un proyecto común desde nuestras particularidades. Y sin que el hecho de que alguien discrepe o critique mi postura suponga ningún drama, porque la pluralidad es inherente a la sociedad española y la pluralidad tiene que ser inherente a los partidos y no hay ningún problema en que alguien dentro de un partido diga, oye, no estoy de acuerdo con lo que ha hecho el secretario general, estoy dentro y tengo que acatarlo si soy diputado, tengo que votar a favor, pero yo no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto. No hay ningún drama. Es decir, dentro de un partido puede haber sensibilidades distintas, puede haber opiniones distintas y eso es absolutamente sano y eso enriquece digamos, lo que es el partido. Y lamentablemente, como digo, en vez de optar por ese modelo de apertura, se ha optado por el modelo de secta. Echamos a los que no están con nosotros, cerramos el partido y nos quedamos los que somos. El marido, la esposa, el amigo y 4 más. Claro, es decir, eso que es tremendamente egoísta y que solamente busca acaparar el poder y eliminar cualquier amenaza hipotética que pueda quitar ese poder a Pablo Iglesias y su gente, ha provocado que Podemos, que podía haber sido un gran movimiento social con gente de muy diversos orígenes trabajando juntas y discrepando, que no hay ningún problema en discrepar, se convierta en una secta. Todo, como he dicho, ha fallado la ejemplaridad, ha fallado la apertura a la sociedad y luego, por otra parte, ha fallado otro elemento que desde mi punto de vista es fundamental para que un partido de este tipo triunfe, que es hablar de las cosas de comer. Hablar de las cosas de comer, ¿qué implica? Que para que un país funcione es necesario reparto de la riqueza y es necesaria transparencia y democracia participativa. Que los ciudadanos generen una cultura republicana en virtud de la cual ellos son los protagonistas del Estado y ellos tienen derecho a participar de sus instituciones, que nadie piense por ellos, eh, convocar, por ejemplo, referéndum a instancia ciudadana, como pasa en otros países, y que esos referéndum tengan, digamos, un efecto vinculante, porque nadie conoce mejor que los ciudadanos sus problemas y muchas veces las soluciones a esos problemas. Yo diría que siempre. Y por otra parte, dentro de las cosas de comer está el reparto de la riqueza, como he dicho. Podemos lamentablemente ha hablado demasiado del sexo de los ángeles, demasiado de cuestiones teóricas que al currante medio no le interesan. Y en ese contexto de hablar de las cosas de comer, que bueno, que al currante medio no le interesan y que tienen una importancia práctica tremendamente limitada. Es decir, o sea que es que además desde un punto de vista objetivo, hablar de esas cosas y tirarse horas teorizando sobre esas cosas y llevarlas hasta extremos surrealistas mientras no se habla tanto de otras cosas como la pobreza, como la exclusión social, pues hace que muchos currantes se aparten. Y en ese sentido, respecto de la necesidad de hablar de las cosas de comer, eso también tiene que tener un reflejo en la estructura interna del partido. Una estructura interna, un reflejo de la estructura interna del partido en el sentido de que Podemos ha tenido un gran problema y ha sido que, como nació de un departamento universitario, su gente, aparte de ser fieles, sumisos a Pablo Iglesias o a Rejón, donde Rejón controlaba las cosas, siempre respondían al modelo de chaval estudiante de ciencias políticas que no ha cotizado mucho a lo largo de su vida, que ha dado muchos mítines sobre Foucault y sobre el filósofo tal y sobre el filósofo cual. Eh, claro, es decir, la sociedad es mucho más compleja que eso. En la sociedad hay autónomos, en la sociedad hay trabajadores del campo, en la sociedad hay muchísimos colectivos que se tienen que ver representados en la dirección de un partido. Entonces, claro, cuando tú pones en la dirección de ese partido a un grupo de chavales que se dedican a teorizar en la universidad sobre tal o sobre cual y que no saben lo que es, digamos, buscarte la vida como autónomo o lo que es trabajar en el campo, pues se ponen a teorizar sobre si el llevar las piernas abiertas en un autobús es un micromachismo, en lugar de ponerse a hablar de las personas que tienen que eh, jugarse muchas veces la vida en una furgoneta para ir a trabajar a un campo perdido a recoger cebollas en tal sitio. Entonces, eso también ha faltado. Recapitulando, ha faltado ejemplaridad,
en el sentido de no solamente lo del chalet es un ejemplo simplemente. Es decir, ha falta ejemplaridad en el sentido de que se ha convertido el partido en el cortijo de Pablo Iglesias, se ha echado a todo aquel que discrepara de él y se ha convertido en una secta. Y se han utilizado los trucos más sucios y las tretas más miserables para convertir el partido en una secta y para ir echando a cualquier discrepante, a los anticapitalistas, a los arrejonistas y a 100.000 personas más que sin estar escritas pues querían colaborar, pero desde su independencia, desde no rendir pleitesía al líder, y se les ha echado también. Ha faltado esa ejemplaridad, ha faltado apertura del partido y ha faltado, digamos, realismo. Es decir, hablar de las cosas que preocupan a la gente y ponerlas como piedra angular del debate político. Y lamentablemente la dirección no va a enmendar esta deriva. Es decir, Pablo Iglesias quiere que Podemos siga siendo su juguete hasta que se hunda. Y en ese sentido quiere colocar a su esposa, que eso es otra cosa absolutamente, desde un punto de vista estético, es inaceptable. Es decir, y seguramente habrá quien diga, no, es que el machismo criticar que Irene Montero sea la número 2 de Iglesias. Criticaría exactamente igual si Iglesias fuera una mujer e Irene Montero fuera un hombre. Un partido tiene que ser algo abierto a la sociedad, algo que no transmita la imagen de esto es un negocio familiar. Y precisamente por eso no se puede poner a la esposa de uno o al marido de uno de número 2 del partido, porque da una imagen lamentable. Es decir, y es algo que ha pasado en la cúpula. Claro, el otro día hablaba con uno y me decía, bueno, ¿y Monasterio y Espinosa de los Monteros? Y yo decía, claro. Digo, pero es que estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Vox es un partido nacional católico, neofranquista, corrupto, que representa todo lo malo de este país, la endogamia, la concepción de los ciudadanos como idiotas que tienen que votar una vez cada 4 años porque hay que cumplir con el formalismo, pero los que luego podemos esquilmar y engañamos enseñándoles la banderita, pues representa todo lo malo, representa la endogamia, el oscurantismo, pero Podemos tenía que representar algo distinto. Entonces, que en la cúpula de Vox estén Espinosa de los Monteros y la mujer, pues claro, es lógico, ven el partido como un negocio familiar con el que enriquecerse, pero en Podemos eso no tenía que suceder. Entonces, como digo, lamentablemente Iglesias no quiere enmendar la situación y dice que esto es los malos resultados de Galicia y de Euskadi son reminiscencias de las peleas que hubo en el partido. Esas peleas terminaron, lo que él llama peleas, terminaron hace muchísimo tiempo. Él controla desde hace muchísimo tiempo la ejecutiva del partido. Y si el partido y hay que recordar que eso mismo lo dijo en las elecciones municipales y autonómicas, que ha pasado ya mucho tiempo, para justificar los desastrosos resultados que hubo en toda España, con salvedades, como por ejemplo Kichi, que Kichi es la antítesis de lo que es Pablo Iglesias, una persona humilde, honesta, abierta, que habla con el pueblo y que tuvo unos resultados tremendamente buenos. Entonces, el mantra de es que son los malos que me cuestionan y que no aceptan mi liderazgo no es aceptable porque eso dejó de suceder hace muchísimo tiempo y los resultados son cada vez peores. Es decir, los resultados de las autonómicas gallegas y en Euskadi son todavía peores que los resultados que tuvo Podemos en las autonómicas y en las municipales y todavía peores que los resultados que tuvo Podemos en las generales, que como digo son perfectamente equiparables a los que tenían guita en sus buenos tiempos. Entonces, parece que no quieren rectificar, parece que por el tema del caso Dilma, Iglesias podría irse, pero quiere colocar a su esposa. Si hace esto, para el partido va a ser absolutamente desastroso. Se dice que Yolanda Díaz podría ser una alternativa. A mí, desde luego, me parece mucho mejor, pues porque a diferencia de la esposa de Iglesias, tiene una trayectoria profesional, un bagaje que ella no tiene. Parece más independiente, parece más inteligente. Y entre las dos, desde luego, yo la elegiría a ella. Pero lo lamentable es que el matrimonio Iglesias tiene el partido totalmente controlado y han ido durante estos años estableciendo las estructuras clientelares para que en cada federación, en cada pueblo, en cada ciudad haya gente de Iglesias controlándolo todo. Y como toda la gente que podía hacerles sombra, que podía cuestionarles, que podía plantear alternativas, se ha hartado o la han echado, pues me temo que Irene Montero será la que, digamos, entierre a Podemos.
y posiblemente volvamos a una situación previa en la que Izquierda Unida vuelva a, digamos, agrupar el voto de izquierda alternativo y Podemos pues acabe siendo un, como dicen aquellos, un bluff, es decir, un espejismo que por la mala cabeza y por la ambición desmedida y por la falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos, de sus dirigentes, pues acabe en la nada. Bueno, veremos lo que sucede y, en fin, esperemos que si, bueno, esperemos ante todo que no haya elecciones generales a corto plazo porque me temo que los resultados serían desastrosos y esperemos que si las hay, pues el PSOE y los partidos nacionalistas se mantengan más o menos como están y Podemos no baje mucho, porque desde luego subir no va a subir, desde mi punto de vista, y se puede hacer frente a la amenaza del trifachito que desde luego sigue plenamente vigente y supondría un retroceso tremendo para este país. Bueno, gracias por escuchar mis rollos y seguimos hablando.